Bienvenidos al seminario del Instituto de Biología. Espero que hayan tenido unas vacaciones muy buenas y que vengan con mucha energía para comenzar esta parte del año. Y pues aquí tenemos toda la energía y todo el gusto de presentar el seminario del día de hoy, que es del doctor Jairo Arroyave, como pueden leer ahí en la pantalla. Y bueno, es para mí un gusto presentar a Jairo por muchas razones, ¿no? Uno, porque es un muy buen amigo desde hace muchos años. Jairo y yo hicimos el doctorado juntos en Estados Unidos. Yo soy un poquito más grande que él. Pero bueno, somos muy amigos, y cuando estuvo la oportunidad de que viniera a trabajar aquí al Instituto de Biología, pues a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? De recibirlo aquí en este lugar tan importante para la biología en México. Y bueno, voy a hablar un poco de Jairo. No voy a decir su fecha de nacimiento porque es muy joven, me va a hacer sentir viejo. Y bueno, Jairo nació en Colombia y estudió en la Universidad Nacional de Colombia y se recibió más o menos en el 2005, y de ahí se fue a Estados Unidos, a Nueva York, al Museo de Historia Natural, donde yo lo conocí, y ahí obtuvo el grado de maestría en biología y después el doctorado, ¿no? Esto en The City University of New York, que bueno, es una universidad bastante grande. Y Jairo ha realizado varios, ha participado en varios workshops y estos cursos cortos que se dan sobre sistemática particularmente, ¿no? Y ha interactuado con muchos de los sistemáticos más importantes que están trabajando en la actualidad. Después de que obtuvo el doctorado, pues se quedó en Nueva York, se quedó enganchado con el Museo de Historia Natural y con la gente que trabaja ahí, y realizó un par de estancias, algunos años trabajando como investigador postdoctoral en colaboración con Melanie Stiasny, que es una de las ictiólogas más relevantes a nivel mundial, ¿no? Sin duda. Y durante este tiempo pues ha publicado varios artículos, tiene cerca de 10 publicaciones, y es como muchos de nosotros empezamos publicando especies nuevas, artículos en revistas más o menos locales. Su primer artículo es de Acta Biológica Colombiana, y posteriormente pues ya se va a revistas más grandes, artículos más completos, que es lo que nos va a presentar ahorita, ¿no? Pues le voy a ceder la palabra a él. También es muy importante que él tiene muchísima labor de educación, ha sido muy activo en la formación de estudiantes de muchos niveles, desde estudiantes de preparatoria que van a hacer estancias al Museo de Historia Natural, hasta educación pues a nivel licenciatura y esto, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy importante de lo que Jairo ha hecho, y bueno, pues ahora nos va a platicar acerca de su trabajo y veamos en qué podamos colaborar con Jairo, ¿no? Gracias. Bueno, buenos días. Primero que todo quiero agradecerles por su presencia, por venir a escuchar lo que tengo que contarles acerca de mis intereses de investigación, algunos proyectos que he venido trabajando en los últimos años y algunas de las perspectivas de investigación ahora que estoy vinculado al instituto. También quiero agradecer especialmente al director del instituto y al secretario académico y el comité de selección por darme la oportunidad de vincularme con esta gran institución, y bueno, que estoy seguro que va a ser una experiencia muy buena para mi carrera profesional. Siento que hay mucho potencial, posibilidades de hacer muchas cosas acá, entonces estoy muy emocionado, muy contento por esta oportunidad. Asimismo quiero agradecer a todos los miembros de la comunidad con los que he tenido la oportunidad de interactuar, a colegas, personal técnico, estudiantes, postdocs, especialmente a Alejandro Sega, mi gran amigo, es parte de la razón por la que más aterricé en este lugar. Y bueno, ahora voy a empezar la charla. Títulos un poco largos, así como creo que mi estilo. Estudio sobre la sistemática, bibliografía histórica y ecología trófica en peces del grupo Ostariophysi. Y lo que voy a presentar hoy es basado principalmente en inferencias a partir de datos moleculares. Entonces, bueno, sin más preámbulo, esta es como la sinopsis de lo que voy a hablar el día de hoy. Entonces, como igual muchos de ustedes no conocen realmente, ya Alejandro dio algo de mi contexto académico, de mi formación académica, pero quiero presentarles a ustedes lo que ha sido mi historia académica, desde mis estudios de pregrado hasta, ahora que llego al instituto. Y voy a hablar específicamente de 4 estudios empíricos, que son aquellos que están en color azul aquí.
pues un estudio muy general sobre las relaciones filogenéticas de los principales linajes de este superorden Ostariophysi, o sea, usando elementos ultraconservados del genoma. Este es uno de los estudios en los que estoy participando más recientes. Y luego voy a hablar un poco más específicamente de uno de los linajes de este grupo Carassiformes, especialmente del componente africano. Voy a hablar de dos estudios, de tres estudios de hecho que involucran Carassiformes africanos e incluyen investigaciones sistemáticas, en geografía y en ecología trópica. Y por último voy a cerrar con un poco de lo que son mis proyectos en curso y mis perspectivas de investigación ahora que estoy vinculado al instituto. Entonces, bueno, arranquemos con esto. Ya Alejandro les dijo, yo soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Acá en mis estudios de pregrado hace más de casi una década, poco más. Ahí fue cuando tuve la oportunidad como de aprender y empezar a trabajar con ictiofauna, con ictiología, pero desde un punto de vista más como de ecología de comunidades. Tuve la fortuna de hacer mi tesis de pregrado en un lugar extremadamente increíble que fue la Amazonía colombiana, el Parque Nacional Natural Macayacú. Este es ubicado al sur del territorio colombiano y es un área protegida, entonces está en muy buenas condiciones. Yo estudié para mi tesis de licenciatura la estructura de comunidades ícticas de quebradas en tierra firme, es decir, aquellas quebradas que están en el bosque que no están influenciadas por el cañón central. Entonces se mantienen prácticamente aisladas del canal por todo el año, aún en la época de aguas altas. Y bueno, durante estos estudios quedé como abrumado con la diversidad de peces de estos pequeños arroyos que pueden alcanzar hasta más de 100 especies de peces, y sobre todo cuando lo comparamos con regiones como subtropicales, es una diferencia, pues una diversidad increíble. Y como les decía, estudié, esto fue más desde el punto de vista ecológico, pero entonces cuando empecé a conectar peces en tanto la Amazonía como la Orinoquía colombiana, quedé bastante fascinado con la diversidad de un grupo en particular que es dominante en el mundo trópico y también en otras regiones del mundo, que son los bagres, los siluriformes o peces gato. Y bueno, después de que tuve la oportunidad de conocer un poco de esta diversidad, quería para mis estudios de posgrado de pronto investigar sobre estos temas, pero más desde un punto de vista ya no ecológico, sino más como evolutivo, que involucrara cosas de taxonomía, pero también de sistemática filogenética. Y para esto entonces decidí aplicar programas de posgrado en el extranjero, especialmente en Brasil y en Estados Unidos, que es donde están las escuelas de ictiología sistemática más fuertes. Y bueno, tuve la fortuna de aterrizar en Nueva York, de obtener una beca del Museo de Historia Natural para hacer estudios de posgrado, y los hice en the City University of New York, que ahí fue cuando conocí, como les decía Alejandro, a él. Y bueno, ya la idea dentro de mi doctorado era, como les decía, estudiar desde un punto de vista evolutivo y sistemático la ictiofauna de la cultura tropical, con énfasis en los bagres. Entonces estaba interesado como en proyectos que involucraran diversidad y taxonomía, sistemática filogenética, biografía, evolución en general. Y bueno, bueno, pues sobra decir que tuve la gran fortuna de además llegar a una ciudad como Nueva York, que no solo fue como un lugar muy especial para aprender de todos estos temas, pero también de exponerme a muchas cosas que abrieron mi mente de una manera que nunca me imaginé que iba a pasar. Entonces yo creo que fue una gran experiencia, y yo creo que Alejandro también, y Ulises, los que hemos estado en un lugar como estos, podemos dar fe de ello. Cuando llegué al museo estuve trabajando con pues, el que fue mi asesor de doctorado, uno de los curadores de ictiología del departamento del museo, que es Scott Schaefer, y él es especialista en sistemática, en morfología evolutiva de bagres, pues por eso fue como el contacto inicial de siluriformes, pero también estudia carassiformes, sobre todo grupos en el Neotrópico y en África. Y de hecho uno de los primeros proyectos de investigación con los que resultó en una publicación cuando estaba en mi doctorado fue estudiar los factores que determinan la distribución de este grupo que es endémico de los Andes, en el Neotrópico, y todo eso fue como usando modelado de nicho. Entonces, aunque mi interés inicial era trabajar con sistemática de siluriformes, me di cuenta que los brasileños eran una competencia muy ruda para trabajar con este grupo. Yo estaba interesado en bagres de la familia Loricaide,
específicamente de la subfamilia Loricaine, y lo que quería hacer en mi tesis doctoral involucraba sistemática molecular, morfológica y también revisión taxonómica de un género dentro de esta subfamilia, pero básicamente este proyecto ya lo estaba haciendo un postdoc en Brasil, a pesar de que yo ya había como arrancado a trabajar en eso. Entonces tuve que abandonar un poco eso, pero tuve la fortuna de conocer a Melanie Stiasny, que era miembro de mi comité doctoral, y ahí empecé como a involucrarme con proyectos de ictiofauna tropical, pero de África, ya no del neotrópico, y también de otras regiones como de peces que están distribuidos tanto en África también como en Asia. Entonces, para mi tesis doctoral trabajé con estos diferentes linajes y de hecho varias cosas de las que voy a hablar hoy incluyen estudios de la familia Nestidae y del suborden Citalinoideae, de los cuales voy a hablar un poco más en detalle para darles un contexto de qué son estos, qué es la Nestidae, qué es Citalinoideae, en fin, para aquellos que no están familiarizados con estos grupos. Bueno, durante mi doctorado, precisamente como estaba trabajando con ictiofauna africana, tuve la oportunidad de ir de hacer campo en la cuenca del río Congo, y fue una gran experiencia. Fue una oportunidad de conocer una ictiofauna no tan diversa necesariamente como la neotropical, pero súper interesante y con mucha variación ecológica, morfológica. Entonces eso también como que me enganchó un poco en seguir trabajando con estos grupos, que además tienen la ventaja de no estar tan, digamos que la competencia en cuanto a proyectos de investigación no es tan alta como la contraparte neotropical. Y bueno, como les decía Alejandro, yo continué y luego de que terminé mi doctorado me quedé haciendo el postdoc con Melanie, con quien venía ya trabajando en proyectos de ictiofauna africana, y pues en este caso el postdoc fue enfocado a estudios de sistemática, evolución, diversidad, cosas así, puramente con ictiofauna africana. Y durante mi postdoc tuve la oportunidad además de participar en dos programas que fueron realmente muy enriquecedores, que fueron programas de mentoría, donde tuve sí, la oportunidad de interactuar directamente con estudiantes de colegio, de escuela, de secundaria, y niños súper jóvenes, muy motivados, que se encontraban con, pues la idea de estos programas es que ellos van y trabajan con investigadores directamente en proyectos de investigación que ellos están haciendo en instituciones como el Museo Americano de Historia Natural o otras universidades de la ciudad de Nueva York. Y este en particular, el Science Research Mentoring Program, está diseñado para muchas áreas de investigación, no solo biología, otras disciplinas que hace investigación en el museo, como astrofísica, como antropología, mientras que que es del DNA Learning Center de Cosmic Harbor Laboratory, ellos hacen investigación usando códigos de barras. Entonces son proyectos en donde los estudiantes pues aprenden lo que son los códigos de barras, de cómo analizar esta información, de cómo generarla en el laboratorio, trabajan con los mentores, y de hecho un par de proyectos en los que vengo trabajando fueron concebidos para este programa. Y uno de ellos voy a hablarles, que es el de ecología trópica de un grupo de peces muy interesante. Entonces, bueno, ya continuando, ya entrando en materia, antes de hablar del estudio empírico de Ostariophysi, de la filogenómica de este grupo, quiero darles una introducción de qué es el Ostariophysi, qué es ese grupo de peces. Entonces, bueno, para darles un poco de contexto, esta es la filogenia de todos los vertebrados. No sé si todos están al tanto, pero los peces son básicamente todos los vertebrados excepto los tetrápodos, entonces tendríamos todos estos linajes que vemos de aquí para abajo. Y Ostariophysi es un clado de peces que es dentro del grupo de peces de aletas radiadas, es decir, de los Actinopterygii, y más específicamente dentro de los teleosteos. ¿Okay? Entonces, si miramos la diversidad global de Actinopterygii, podemos encontrar que los Ostariophysinos están en es uno de los linajes que salió como de uno de los nodos más basales, digamos, de la filogenia de todo el grupo. Y de hecho este superorden es el segundo superorden más diverso dentro de este grupo de los peces de aletas radiadas. Entonces, ya dentro de Ostariophysi podemos ver que filogenéticamente está distribuido, está conformado por 5 linajes principales, que es tradicionalmente clasificados como órdenes. Entonces tenemos el Ornitholorhynchiformes, que es el grupo hermano del resto de la radiación de Ostariophysi, que se conoce como Otophysi, donde tenemos estos 4 órdenes, que como podemos ver tienen distribuciones geográficas muy amplias. Todo Ostariophysi prácticamente está distribuido en todo el globo, excepto Antártica, pero la mayor diversidad de Ostariophysis
en el orden cipriniformes, incluye las carpas o el pez cebra que están usados en estudios de desarrollo de genética, y luego seguido la diversidad por el grupo de los bagres, de los peces gatos uniformes, el grupo que les decía que me interesó para hacer estudios de sistemática y biología evolutiva. Y bueno, seguido a ellos están los caraciformes, estudios en África, en el Neotrópico y parte de Centroamérica, y los cinotiformes por último con una diversidad mucho menor, apenas 200 especies, y una distribución más restringida a Centro y Suramérica. Bueno, en números, para que vean como qué tan diverso es este grupo del que estoy hablando. Si pensamos que los peces son todos los vertebrados menos los tetrápodos, ¿cierto? La diversidad de peces es más o menos como la mitad de la diversidad de vertebrados. Entonces estamos hablando de que la diversidad de peces a nivel global son como 30.000 especies, que están representadas por este círculo, este diagrama acá, las 30.000 especies que incluyen todos los peces, y de estos más o menos el 56%, es decir, como 17.000 especies son marinas o salobres. Y el resto, como aproximadamente 13.000 especies, son estrictamente dulceacuícolas. Dentro de estas 13.000 especies de peces dulceacuícolas, aproximadamente el 77% son osterofici. Entonces estamos hablando de casi 10.000 especies. Aquí en este diagrama muestra precisamente el porcentaje de diversidad que cada orden le aporta al grupo. Como les mencionaba, cipriniformes es el más diverso, seguido de siluriformes, caraciformes, cinotiformes y por último el que es el grupo hermano del resto de los osteroficios. Bueno, y una característica distintiva de este grupo conocido como Osterofici, una clara sinapomorfia del grupo, es la presencia de esta estructura conocida como el aparato de Weber, que es básicamente una estructura que está formada por la modificación de las primeras vértebras, piezas óseas que conectan en últimas la vejiga natatoria con el oído interno. Todo esto se asume que es para incrementar la capacidad auditiva, y de hecho se ha propuesto esta novedad evolutiva como prácticamente la razón principal del éxito en la diversificación del grupo Osterofici, porque son el grupo dominante de peces de aguas dulces, y estos, pues las aguas dulces obviamente son más turbias, tienen menos visibilidad en general que las aguas marinas. Ok, ya entrando en materia, el primer estudio empírico del que quiero hablar es el de la filogenómica de Osterofici. Entonces todo este gran clado quisimos estudiarlo desde un punto de vista molecular, usando técnicas de secuenciación de nueva generación, particularmente el uso de elementos superconservados del genoma. Entonces este estudio que les voy a hablar ahora está basado en este estudio que sometimos a publicación. Todavía no ha sido aceptado, vamos a ver, ojalá salga, y es un proyecto liderado por Prasanta Chakrabarty, que es el investigador en ictología de Louisiana State University. Y de hecho lo conocí pues desde que estaba yo en el museo. Cuando entré a hacer mi doctorado, él estaba haciendo un postdoc en el museo. Entonces ahí fue cuando como que empezamos pues que nos conocimos, y él estuvo en mi comité doctoral, y bueno, hemos estado trabajando en unas cosas juntos. Ese es como el más reciente ejemplo. ¿Cuál fue la razón de hacer este estudio? La razón principal, la motivación, fue, como pueden ver en esta diapositiva, lo que muestra son hipótesis de las relaciones filogenéticas entre los linajes constituyentes de Osterofici. Acá no estoy mostrando cipriniformes porque siempre ese orden ha sido encontrado como el grupo hermano del resto de la variación. Entonces hay como un consenso con respecto a la posición de ese grupo, pero el resto, las relaciones que hay entre los otros linajes, sobre todo caraciformes, siluriformes y gimnotiformes, no han llegado a ese nivel de consenso. Entonces hay muchas, prácticamente todas las posibles combinaciones en que estos linajes se pueden relacionar entre sí han sido propuestas. Y en esta diapositiva muestro estudios tanto morfológicos como moleculares. De hecho, el estudio morfológico más importante de este grupo es el de Finkeln en 1981, en donde se presenta un compendio de anatomía comparada muy bueno y con mucha evidencia, digamos, morfológica para estas relaciones. Y esas como las relaciones que la mayoría de ictólogos pues como que pensarían que son las que realmente existen, pues. Pero han habido otras hipótesis, de hecho situaciones hasta bastante sorpresivas,
con filogenías moleculares donde el orden caliciformes ni siquiera se resuelve como un grupo monoclínico. Entonces, la motivación fue todas estas hipótesis dispares y en conflicto. Entonces queríamos ver si por primera vez usando datos moleculares de órdenes de magnitud mucho mayores de los estudios previos, porque los estudios previos moleculares habían sido usando secuenciación Sanger. Entonces queríamos ver si de pronto con muchos más datos podíamos llegar como a una filogenia robusta, bien soportada e idealmente esperando que conformara con la hipótesis de relaciones propuesta basada en morfología. Y bueno, esperábamos también que no llegáramos, que pudiéramos resolver este problemilla que las otras filogenias moleculares nos habían mostrado. Entonces, como les decía, decidimos usar elementos ultraconservados del genoma para esto. Estos son elementos, pues son marcadores genéticos moleculares que fueron descubiertos aproximadamente 12 años atrás, comparando genomas de humanos, ratones, ratas, y donde habían segmentos del genoma súper conservados. Estábamos hablando en estos taxones había conservación del 100% prácticamente, y aún cuando se comparaba con genomas de peces era una conservación de casi el 95%. Entonces, pero bueno, eso no lo hace un buen marcador para estudios de sistemática. De hecho, en sistemática queremos variación, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que estos elementos sí tienen un núcleo que es bastante conservado. Aquí tenemos la frecuencia de posiciones variables. Entonces en el núcleo prácticamente no hay variación alguna, pero en las regiones flanqueantes de este elemento ultraconservado del genoma empezamos a tener variación, y a medida que nos alejamos de ese núcleo la variación incrementa. Entonces, si podemos secuenciar en las regiones flanqueantes de estos elementos ultraconservados, vamos a tener variación que, bueno, esperamos idealmente sea informativa para estudios de sistemática. Entonces, bueno, básicamente en resumen la parte metodológica para capturar estos datos es que, bueno, primero se comparan genomas de lo que vas a estudiar, si hay algunos genomas ya publicados, para identificar estas regiones super conservadas, ultraconservadas, y luego se diseñan sondas que se van a pegar a estas regiones ultraconservadas, ¿cierto? Y las sondas pueden ser, digamos, si estamos hablando de un elemento ultraconservado de 180 pares de bases o menos, con una sonda bastaría para ese locus en particular, pero si queremos amplificar y secuenciar regiones de más de 180 pares de bases, generalmente necesitamos más de una sonda, como muestra esta figura. Y bueno, luego de esto, de que diseñamos las sondas, las mezclamos con ADN genómico que ha sido cortado, que ha sido fragmentado, pues, y luego entonces esa sería como la parte luego de hacer la librería, que luego la vamos a enriquecer con sí, como que la idea es básicamente marcar esas regiones que queremos secuenciar y luego amplificarlas. Todo esto es obviamente de una forma paralela, masiva, en donde vamos a tener muchas reacciones secuenciando muchos fragmentos chiquitos, a diferencia de lo que se hace en sangre normalmente, que es una secuenciación de una sola región, toda, digamos así, contigua. Entonces, luego de que secuenciamos usando técnicas de nueva generación, ya procedemos a la parte bioinformática, que es donde todos estos fragmentos se van a ensamblar y me van a dar la identidad de cada uno de los 12, y luego ya con esta información puedo proceder a la parte de análisis filogenético, ya sea usando aproximaciones, digamos, concatenadas, concatenando todo esto en un solo alineamiento, o usando, digamos, inferencias de árboles de especies que tienen en cuenta cada locus independientemente, digamos así, y modelan el proceso de coalescencia. Entonces, para este estudio lo que hicimos fue, además de generar datos de elementos conservados del genoma, bueno, primero que todo, es muy difícil en estos casos, porque son matrices enormes, generar matrices 100% completas. Entonces, al final terminamos con dos matrices, una que tenía 50% de cobertura y otra de 75%, pero además de estos datos moleculares queríamos evaluar la hipótesis de Finkelstein usando métodos de diferencia filogenética más recientes, usando básicamente la misma matriz, pero métodos de diferencia más, digamos, modernos.
que los que estaban disponibles en el 81 y además combinar los datos morfológicos con los moleculares. Entonces acá están un resumen como de algunos de los análisis que hicimos. Entonces además de hacer análisis concatenado, usamos un programa que se llama Stral que permite hacer inferencia de árboles de especies modelando el proceso de coalescencia, y este en particular para datos o matrices de datos enormes de escala genómica. Para el muestreo, bueno, básicamente muestreamos individuos representantes de cada orden, de varias de las familias más importantes dentro de cada orden, y queríamos además tener una muy buena representación de lo que eran los caraciformes, tanto del neotrópico como del grupo africano, porque de hecho parte de estos africanos, lo que sería citanimide y stichodontidae, eran los que en otras filogenias moleculares habían sido, no estaban, digamos, no aparecían recíprocamente monofiléticos con el resto de los caraciformes. Entonces queríamos incluir acá un muy buen muestreo para poner a prueba la monofilia de este grupo. Y bueno, los resultados no eran como esperábamos, de hecho, quedamos un poco decepcionados porque pensamos que al tener una matriz con muchísimos datos, íbamos a probablemente tener ramas, sobre todo, el problema principal en las relaciones de Osario-Fisi es que al parecer la divergencia entre estos linajes principales ocurrió muy rápido, los internodos son muy cortos, y entonces generalmente filogenias moleculares tienen problema en recuperar estos clados con mucho soporte o con ramas que muestren hartos, digamos, caracteres que las estén soportando. Entonces cuando evalúas soporte usando Bootstrap, por ejemplo, generalmente tienes muy pocos valores pues muy bajos. Y desafortunadamente pasó algo muy parecido con esto. No solo hubo conflicto entre las hipótesis dependiendo de los métodos de inferencia, sino que además Caraciformes no fue recuperado como un grupo monofilético. Entonces acá tenemos, en una de las hipótesis, por ejemplo, está cada uno de los subórdenes que tradicionalmente se han propuesto para este grupo, estaban más cercanamente relacionados con otros órdenes que entre ellos, tanto usando métodos de árboles de especies como aproximaciones concatenadas, y en cambio el análisis morfológico, pues sí, no fue sorprendente pues, tener el resultado que esperábamos basado sobre morfología. Ya combinando morfología y datos moleculares, la monofilia del orden Caraciformes no fue soportada. Entonces, sí, básicamente lo que queremos es que esto tiene que ver también con eso que está pasando acá, que son intervalos súper cortos, que a pesar de que estamos generando un montón de datos, por lo menos un orden de magnitud mayor que los estudios previos, aún así no estamos, digamos que no estamos, no tenemos como los caracteres suficientes para darnos una hipótesis que sea robusta y que tenga un buen soporte e internodos de pronto no necesariamente tan cortos. Porque al analizar datos o añadir datos aquí a esto, seguramente las relaciones pueden cambiar. Entonces, sí, fue como un poco decepcionante porque esperábamos que con este estudio pudiéramos soportar la hipótesis morfológica y ya de una vez, digámoslo así, que dejar, como digamos, proponerle una solución a este problema de la monofilia de los caraciformes, pero pues no fue el caso. Entonces, bueno, eso sucede a veces. Los resultados no siempre son como los esperados. Ahora, voy a hablar de los estudios empíricos del orden Caraciformes, del componente africano de los Caraciformes. Ya les he hablado un poco de quiénes son los Caraciformes, entonces quiero complementar un poco eso con información sobre diversidad y distribución. Los Caraciformes, asumiendo que son un grupo monofilético, ¿cierto? Están diagnosticados por la presencia de 7 sinapomorfías que están principalmente relacionadas con osteología. Dependiendo del sistema de clasificación, el autor tenemos entre 18 y 23 familias, aproximadamente 270 géneros y cerca de 2000 especies. Recuerden que este es el tercer orden más diverso dentro de la radiación de osteología. Y esta filogenia, esta es digamos una de las filogenias moleculares más grandes del orden. De hecho, esta filogenia fue propuesta, fue diseñado este estudio con el propósito de por primera vez presentar una hipótesis basada en datos moleculares de relaciones interfamiliares dentro del orden Caraciformes. En azul están todos los linajes que son neotropicales,
occidentales y en rojo los africanos. Como ven, es una, digamos que los patrones de diversidad geográfica no están muy equilibrados. La mayoría de la diversidad del orden está en el neotrópico. Solo 4 familias, de hecho, están en África. Entonces, que eso es como lo irónico, porque yo les decía, en África, estudiar caliciformes africanos no hay casi competencia, y hay solo 4 familias. De hecho, una de estas era hasta hace poco tiempo monotípica. Y en cambio, en el neotrópico tenemos casi toda la diversidad, pero la competencia es brutal. Entonces, bueno, eso es como para darles un contexto de cómo se organiza, cómo está la filogenia del grupo. Entonces, este sería el suborden que se conoce como Citarinoide, y el resto de la radiación de caliciformes se conoce como caracoides. Y algunos ejemplos acá pues, de caliciformes tropicales, pirañas, tetras, y dentro de los africanos tenemos esos peces del género Isticodos. Bueno, estos miembros son de este clado. También tetras africanos o el pez tigre, del que voy a hablar un poco más adelante. Bueno, teniendo en cuenta la distribución disyunta de este clado de peces, se han propuesto dos, digamos, principales hipótesis de biografía histórica que explican los patrones actuales de distribución. Entonces, estos son la más, digamos, soportada, o que la mayoría de las personas asumen como la correcta, es que el origen de este orden precede la fragmentación de Gondwana occidental. Tuvo que haber pasado hace más de 100 millones de años, y el patrón actual de distribución es la consecuencia de un proceso de vicarianza que en últimas dividió los linajes entre estas dos masas continentales, pero además, para explicar un poco el patrón filogenético y geográfico, tendríamos que recurrir a la hipótesis de extinción, de que muchos linajes, digámoslo así, se extinguieron en África tras la fragmentación, y por eso tenemos esta diversidad, este patrón de diversidad no muy equilibrado. Y el otro es que tal vez los caliciformes no son tan viejos, no son tan antiguos, de pronto aparecieron luego de la fragmentación de estas masas continentales, donde diversificaron en África, y varios linajes se movieron desde África a Sudamérica. El problema de esta hipótesis es que, por lo menos los caliciformes como los conocemos actualmente, tienen muy poca tolerancia a aguas marinas, pues, saladas o salones. Entonces, esta es una explicación que, por lo menos basada en fisiología de especies actuales recientes, está más complicada. El problema es que estas hipótesis, nunca habían sido, digamos, puestas a prueba con información de tiempos de divergencia, hasta estudios en los que Melanie y yo, en donde investigamos caliciformes africanos y algo de la radiación neotrópica. Entonces, el primero de estos estudios fue un estudio sobre la sistemática de la familia Lestia. Recuerden, una de las 4 familias de caliciformes africanos. Lo que les voy a presentar es el resultado es un resumen de lo que fue esta publicación, en donde estudiamos la filogenia y el contexto temporal de diversificación de la familia usando datos moleculares. Entonces, como les decía, esta es una de las 4 familias de caliciformes africanos. Es la más diversa, de hecho, tiene aproximadamente 120 especies en 21 géneros. La distribución es principalmente subsahariana, con la mayor diversidad centrada en la cuenca del río Congo. Hay algunas especies de todas maneras distribuidas en la parte de Nilo, Sudán, pero la mayoría están en la parte subsahariana. Y una de las características interesantes de este grupo es que presentan una variación en tamaño ridícula. Entonces tenemos especies de más de 1,5 metros, como es el pez tigre, el tigerfish hidrocinos, y también tenemos especies, digamos, enanas, que tienen apenas unos centímetros como adultos. Entonces, esta familia, de hecho, no había sido investigada a nivel de sistemática, salvo unos pocos estudios que muestran apenas algunos géneros, no realmente toda la diversidad de la familia, y este estudio, que sí es un compendio de anatomía comparada y un trabajo sistemático, pues digámoslo así, brillante, con más de 200 caracteres súper bien descritos, y la hipótesis de relaciones filogenéticas basada en estos datos comparados. Esto fue publicado hace poco más de 10 años, y además de presentar la hipótesis de relaciones filogenéticas, ellos propusieron
un contexto temporal para la diversificación del grupo, pero basado solamente en información fósil. Aquí no habían dataciones moleculares de ningún tipo. Aquí básicamente lo que dijeron fue, bueno, primero que todo encontraron algo que nunca antes se había propuesto, y era que un género que es estrictamente neotropical, Carcius, era el grupo hermano de los alestios. Y de hecho decidieron digamos, transferir Carcius, que era miembro de una familia neotropical, a la familia Alesti. Y entonces este clado ya se formaba un clado transatlántico. Entonces era la única familia de Caraciformes, de hecho, transatlántica. Entonces, bueno, esto sí fue como un poco sorpresivo, nunca antes se había propuesto algo así. Y basado en esta relación, dijeron, no, pues entonces, y basados en el supuesto de que los caraciformes están distribuidos como están, es por la vicarianza de la fragmentación, tras la fragmentación de Gondwana occidental, dijeron, bueno, entonces este nodo tuvo que haber, digamos, esta divergencia acá tuvo que haber pasado durante ese evento, y tenía información de unos fósiles que correspondían a, bueno, no pudieron asignarle el género en particular, pero decían, podemos asignarlo a alguno de estos tres géneros, entonces digamos que este nodo va a ser de esta edad. Entonces ese fue como el contexto. Entonces basado en eso, lo que queríamos hacer era, por primera vez, investigar las sistemáticas de grupo usando datos moleculares, y además determinar el contexto temporal de la diversificación del grupo usando regiones moleculares, que eso nunca se había hecho. De hecho, nunca se había hecho para cualquier grupo de caraciformes. Entonces, bueno, muestreamos todos los géneros, por ejemplo, todos. Tenemos al final 64 terminales, incluimos algunos outlook representantes de familias neotropicales. Para este estudio secuenciamos 4 genes, y bueno, aquí ven algo de lo que fueron los análisis filogenéticos. Para calibrar el reloj molecular lo hicimos usando pues, información del registro fósil, los fósiles más antiguos que pudiéramos adjudicar a miembros de la familia Lestide, y los modelamos usando distribuciones probabilísticas, específicamente la log normal. Este es uno de los fósiles que usamos, que es un fósil de del Pestide que les mostraba el grandote, que se ve súper miedoso, pues. Bueno, que causaría miedo encontrarse con él. Y este fósil era de aproximadamente 5 a 7 millones de años atrás. Entonces, usando este fósil modelamos, calibramos el nodo que corresponde al ancestro más reciente en común de las especies de dorsinos. Y el otro que usamos fue el que usó Sanata Ibari al que hacía referencia que no se podía asignar a un género en particular, pero sí se podía adjudicar a alguno de estos 3 géneros. Entonces lo que hicimos fue calibrar ese nodo asumiendo que ese fósil representaba el ancestro más reciente en común de estos 3 géneros. Bueno, los resultados, a grosso modo, tenemos que los terminales que están en negro corresponden a lestidos, miembros de la familia Lestid. Una cosa súper sorpresiva que encontramos acá era que 2 de los géneros de Alestius, Amrondictis y Lepidacus, de hecho estaban anidados dentro de la radiación neotropical, no estaban más cercanos a los alestios. Creemos que por lo menos para Lepidacus eso podía ser un artefacto de datos faltantes, porque para eso nos faltaban como 2 genes o algo así. Y bueno, también de pronto tenía que ver con artefactos como long branch attraction, atracción de ramas largas, porque teníamos, eso generalmente puede pasar cuando tenemos audio que son muy distantes, y si tenemos, digamos, así, linajes o grupos dentro del libro que tienen ramas largas, que son muy autapomórficos, tal vez está la tendencia de que estos terminen juntándose más con estos audios distantes que tienen también ramas largas. Entonces, algunas de las conclusiones fue que varios de los géneros, de hecho, que estaban propuestos en la taxonomía del grupo no eran para nada monofílicos. Entonces, bueno, eso tenía que ser revisado, y sí soportamos la monofilia de varios. De algunos no la pudimos poner a prueba, no teníamos más de una especie, o de varios eran simplemente monotípicos. Entonces no podíamos realmente decir mucho acerca de eso. Y curiosamente, nuestra filogenia fue mucho más parecida a lo que fue la parte de la filogenia esta de Caraciformes que hicieron molecular, donde muestrearon hartos alestidos, Calcanoto y colegas en 2005. Fue más parecida a esa que a la morfológica
que había propuesto San Antonio. Entonces, estoy aquí como resaltando algunas de esas similaridades en el patrón de relaciones filogenéticas dentro de la familia. Y bueno, ya con respecto a la parte del contexto temporal de la diversificación, encontramos que la familia Lestidae sensu stricto, digamos sin Lepidacus y Armondictis, que estaban más relacionados aparentemente con linajes neotropicales, databa del Eoceno temprano, de más o menos 54 millones de años atrás, entonces mucho después de la fragmentación de Gondwana, sugiriendo que la diversificación de esta familia había ocurrido ya en aguas dulces africanas. Y a pesar de que no era el objetivo principal de este estudio, como muestramos algunos linajes neotropicales y de hecho el grupo hermano del resto de los crassiformes, digámoslo así que propusimos una fecha para el origen de este grupo. De nuevo, fuimos muy cuidadosos a la hora de escribir, de discutir estos resultados, porque sabíamos que nuestro muestreo de linajes neotropicales no era el más sólido, no era el mejor. Entonces, sin embargo, por primera vez había resultados que estaban soportando la segunda hipótesis de la que hablé de la biografía del orden, que tal vez el grupo no se originó antes de la fragmentación, sino después de la fragmentación, pero entonces ya explicaban los patrones actuales de distribución requerían dispersión, extinción y bueno, cosas que son mucho más difíciles de poner a prueba. Entonces, de ahora, justamente después de este estudio nosotros nos quedamos pensando que sería mucho mejor poder ampliar el muestreo de linajes neotropicales, y bueno, sobre todo cuando encontramos que había un fósil mucho más antiguo del que usamos en esa publicación. No sé si recuerdan que el fósil del pez tigre que usamos era de apenas 7 millones de años. Y luego nos encontramos una publicación que yo creo que tuvo que salir más o menos al tiempo que nosotros estamos escribiendo el paper, y por eso no la vimos. Y de hecho pasaron varios años hasta que nos enteramos de que había un fósil mucho más antiguo, que estamos hablando de 30 millones de años más antiguo. Entonces dijimos, no, pues con este fósil, con más linajes neotropicales, y de hecho muestreando taxa que no habíamos muestreado dentro de la Lestidae para ese estudio, podemos hacer una hipótesis de relaciones mucho más robusta, de un contexto temporal para todo el orden, y bueno, eso hicimos. Finalmente muestreamos prácticamente toda la diversidad de crassiformes global y añadimos dos géneros que no estaban representados en el estudio anterior. De hecho, Tricuspidales supuestamente lo habíamos incluido y después nos dimos cuenta, más que identificar estos bichos está difícil. La taxonomía no está muy bien trabajada, muchos de estos grupos son muy parecidos entre ellos, entonces nos dimos cuenta que realmente algo que pensamos que era Tricuspidales no era. Pero ya el verdadero Tricuspidales sí lo añadimos en este trabajo. Y bueno, calibraciones, usamos calibraciones tanto externos, del grupo externo, del Citarinoide, del suborden Citarinoide, de Disticodus, que es un miembro de la familia Disticodontidae, y bueno, que es el fósil del que les hablaba, el nuevo fósil mucho más antiguo que el otro, y que habíamos usado antes. Y bueno, el resultado, yo sé que acá no se ve nada, solo quiero como resaltar un poco que todo esto que está en gris es la familia Lestidae, ¿cierto? Y esto también es Alestidae. De hecho, estos son Armondictis y Lepidacus, que ahora sí aparecen mucho más cercanamente relacionados con Alestidae que con linajes neotropicales que están acá en azul. Y algo sorpresivo, pero de hecho que tiene hasta sentido biogeográficamente, es que una de las otras familias africanas, Exceptidae, resultó aquí metida dentro de lo que sería, digamos, una Lestidae ya que incluye Lepidacus, Armondictis. Entonces, el hecho de tener Exceptidae, miembros de esa otra familia, que históricamente había sido más considerada, digamos, más cercana a linajes neotropicales, estar acá metida, por lo menos es una relación hermana transatlántica menos que considerar a la hora de tratar de reconciliar patrones filogenéticos y geográficos. Entonces, para las edades, esta es la parte inicial del árbol. Entonces, este es el ancestro común de todos los crassiformes, digámoslo así. Este es el clado Citarinoide, estas fueron las calibraciones que usamos, y el origen data aproximadamente del Cretácico bajo, digamos, como 135 millones de años, mucho antes de lo que sería la fragmentación de Gondwana, lo que soportaría la hipótesis de que los crassiformes
tienen origen Gondwana en esa, pues, antes de la fragmentación. Y, y la otra parte ya es con respecto a la diversificación de alestios. Esto era lo que les decía, miembros de alestios. Este es el epsétido que está anidado dentro de los alestios, y estas fueron las otras dos calibraciones que usamos. Y Alestide, el origen de este Alestide ya aparecería mucho más antiguo que los 57 millones de años que habíamos propuesto anteriormente, y acá ya va casi a los 100, aunque más reciente. Entonces probablemente Alestide sí apareció ya en aguas africanas, pero bastante poco tiempo después de la fragmentación de Gondwana. Entonces, lo que estamos proponiendo en este estudio es que es básicamente de pronto una hipótesis biogeográfica parecida a la primera que les presenté antes, pero un poco modificada. Y la modificación es básicamente que la fragmentación de Gondwana occidental no fue lo que resultó en la divergencia de estos linajes, de los linajes basales, digamos, de los nodos o las divergencias basales del orden. Ellos diversificaron por otras razones. Pero lo que hizo la vicarianza, lo que hizo la fragmentación de los continentes fue separar esos linajes que ya habían aparecido, ya habían existido, habían diversificado por otra razón, no por la fragmentación necesariamente. Y lo que hizo la fragmentación fue arrastrar con ellos diferencialmente linajes a estas dos masas continentales. Bueno, se me está acabando el tiempo. Esto fue ahora la sistemática de Lorentz interinoide, que es el grupo hermano del resto de la radiación de Caraciformes. Es a partir de este estudio que hicimos hace un par de años con Melanie y también con John Denton, un postdoc ahora en el Museo de Historia Natural. Así súper de rápido les cuento, el suborden Citarinoidea incluye 2 de las 4 familias, ¿cierto? Caraciformes africanos. La diversidad no es necesariamente tan alta como del Alestide, pero es comparable un poco, sobre todo dentro de la familia Distichodonti, que tiene casi 100 especies. Algo muy interesante de este grupo es la diversidad morfológica. Yo creo que hay mucha más diversidad morfológica dentro del Distichodonti que dentro del Alestide, que de hecho es la familia más diversa, pero acá, y sobre todo hay mucha diversidad a nivel de anatomía oral, de mandíbulas orales, de lo que de hecho voy a hablar un poco más adelante. Estos tienen una distribución muy parecida a los Alestide, de nuevo. La mayoría de la diversidad está en la cuenca del río Congo, seguida por África Occidental, el Bajo Guinea, algunas pocas especies en el Sudán, East Africa, África Oriental y Sudáfrica. Esta era la hipótesis que les había mostrado antes de las relaciones entre caraciformes, y así como con Alestide, donde no había sido estudiado realmente mucho la sistemática del grupo, con Citarinoide es peor, porque el único trabajo sistemático que había era de hace más de 40 años por Rich Valley. De hecho Rich Valley también, que desde ya no está con nosotros, pero Rich, que además de trabajar con los alestidos, hizo un trabajo muy bueno sobre la anatomía comparada y las relaciones de este grupo en el 79. Entonces acá este sería lo que es el suborden Citarinoide. Entonces los objetivos de este trabajo eran similares a lo que hicimos con Alestide. Era por primera vez investigar la sistemática usando datos moleculares y determinar el contexto temporal del grupo, y como este es el grupo hermano del resto de la radiación de Caraciformes, asumimos que al datar este clado, estas fechas nos podían dar como alguna evidencia para poner a prueba hipótesis biogeográficas como las que les hablaba antes. Entonces, para este trabajo también pues mostramos casi toda la diversidad del grupo, excepto algunos géneros. En este caso teníamos más datos moleculares, un total de 7 genes. Las calibraciones, bueno, de hecho usamos las mismas calibraciones de las que les hablaba antes, con citarinoides y disticodos aquí. Pero también usamos calibraciones llamadas secundarias, digamos así, que no vienen del registro fósil, sino que son calibraciones de otros estudios. En este caso, de un trabajo reciente sobre la filogenia de todos los peces radiados, una filogenia datada. Pero además de eso queríamos evaluar qué tan robustos eran nuestras fechas después de la datación, si variábamos la forma de la curva, digamos, de la distribución probabilística, lo normal que usábamos para calibrar los nodos, porque muchas personas hacen datación molecular, pero no dan como muchas razones de los parámetros que usan, digamos, la media y la desviación estándar, cuando
que en última son los parámetros que describen la forma de estas distribuciones, y eso puede tener implicaciones en las fechas resultantes. Entonces queríamos ver si al variar estas distribuciones, la forma de esta distribución, obteníamos datos muy diferentes o no. Bueno, los resultados fueron, a diferencia de los aréstidos, donde las filogenias no eran como muy parecidas, la molecular y la morfológica, en este caso hubo mucha más congruencia entre nuestra filogenia molecular y el trabajo de Bari, que de hecho fue además una inferencia hecha con los métodos filogenéticos, o sea, métodos mucho más pues primitivos, digámoslo así, no tenía, pues estamos hablando del 79. Entonces fue bastante agradable ver como tanta congruencia en cuanto a las relaciones filogenéticas, y esto sería lo que es el cronograma que muestra el contexto temporal de la diversificación de este suborden, de Citarina que está ahí aquí, todo esto, y este que fue el fósil que usamos para calibrar este nodo, que era de 46 millones de años, ¿cierto? Pero ya cuando hicimos la diferencia de las fechas, esto era de casi 90 y pico millones de años. Entonces pensamos, bueno, si este suborden, uno de los dos componentes de los carasiformes, tiene más o menos 90 y pico millones de años de antiguo, muy seguramente el orden apareció antes de la fragmentación de Gondwana occidental, que fue alrededor de 100 millones, 110 millones de años atrás. Entonces no teníamos necesariamente evidencia sólida para esa divergencia, pero era como algo que esperábamos que pudiera pasar teniendo en cuenta estas fechas. Entonces, de nuevo, con este trabajo soportamos la hipótesis de que los carasiformes son de origen de Gondwana, y los patrones que vemos actualmente son el resultado de divergencias que pasaron antes, más el proceso de fragmentación y seguramente procesos de extinción, bueno, que es inevitable, pero que es muy difícil de poner a prueba. Y bueno, el último estudio del que quiero hablarles es también de carasiformes africanos, pero este es un grupo, ya no voy a hablar de sistemático, biografía, voy a hablarles de ecología trófica, de un grupo dentro de la familia Disticodontidae, ¿cierto? Que se caracteriza por tener este comportamiento de consumir aletas de otros peces. Entonces, varios géneros de esta familia están especializados en ectoparasitar, digámoslo así, otros peces y consumir sus aletas. Entonces, fue curioso, encontramos un blog donde hablaban de nuestro artículo y hacían referencia a estos peces como con cuidazos, que pues nos causó mucha gracia, y bueno, más adelante entenderán de pronto por qué, de dónde salió eso, de que son con cuidazos. Bueno, entonces, pterigofagia es el proceso de consumir aletas de otros peces, y en Disticodontius los pterigófagos están dentro de este clado. Son 4 géneros dentro de este clado: melonófago, fago, Ognatictis e Ictioborus. Y básicamente ese comportamiento, esta estrategia trófica no ha sido realmente estudiada casi nada, solamente cuando fue documentada, ¿cierto? Hace más de como 50 años, y luego en el estudio de Tyson Roberts, quien propuso que esta estrategia, o sea que los peces, los disticodontios pterigófagos, o por lo menos de género Ognatictis, lo hacían usando mimetismo agresivo. Entonces fue en esta publicación donde él propuso el mimetismo agresivo, básicamente la idea de que los predadores, en este caso los disticodontios, tienen un patrón de coloración parecido al de sus presas para que no sean detectados por estas. El patrón de coloración básicamente en la aleta caudal, ¿cierto? Entonces, con este estudio lo que queríamos hacer, bueno, son realmente estos disticodontios pterigófagos muy selectivos a nivel de presa, o ellos están comiendo lo que caiga. Y si es así, entonces con estos datos podemos poner a prueba la hipótesis de mimetismo agresivo que propuso Tyson Roberts en el 90. Entonces, el problema de investigar esto es que generalmente cuando abrimos barrigas y encontramos fragmentos de aletas, estos fragmentos no son suficientes para determinar especie, la identidad de la especie, ¿cierto? De las presas. Ya sea porque son fragmentos muy pequeños, bueno, porque igual no tienen caracteres diagnósticos, generalmente esas regiones del cuerpo, y en muchas ocasiones de hecho están parcialmente digeridas. Entonces está muy difícil, pero la solución fue hacer códigos de barras, sacar códigos de barras de estas aletas
Y bueno, básicamente lo que hicimos fue en el laboratorio abrir barrigas, sacar trozos de letras y en el laboratorio extraer ADN y secuenciar el marcador citocromoxidase, que es considerado el código de barra, ¿cierto? Entonces, como les decía, hay 4 géneros de disticóntidos que tienen este comportamiento especializado de consumir las letras de otros peces. Para nuestro estudio, desafortunadamente, no contamos con ejemplares del venenofago. La razón principal es porque necesitamos ejemplares que hubieran sido colectados y depositados directamente en alcohol, no en formol, porque estos que habían sido fijados en formol, ya los contenidos estomacales no íbamos a poder extraer ADN de calidad pues, para secuenciar este segundo. Entonces, lo que encontramos fue muy interesante. Estos bichos están comiendo de todo. Eso de que son solo, de que digamos, un disticóntido teligófago tiene su presa que se parece a él, o sea, sobre todo en el color de la coloración de la luz caudal, eso no es realmente lo que está pasando. Ellos se están alimentando de un espectro filogenético súper amplio, incluyendo especies introducidas, lo que además significa que ellos son oportunistas. Y hasta miembros de su misma especie. Entonces encontramos, y yo creo que esta parte es la que se relaciona con esto que nos decía el blogger, porque se están comiendo entre ellos. Y bueno, además de los códigos de barras, de las secuencias que nos decían que estaban comiendo con específicos, también encontramos algo que sugería tal vez que si realmente esto estaba pensando y era que en individuos del género fago tenían evidencia de mordidas de que sus aletas caudales estaban siendo comidas. Eso no significa que fueran, porque esto hubiera podido pasar por otro de los géneros, ¿cierto? Pero pensamos que es probable que sí sean los mismos fagos. Y bueno, por último, voy a hablar súper rápido de lo que serían mis proyectos en curso y perspectivas de investigación ahora que estoy acá en México. Y bueno, uno de los proyectos en curso que tengo viene de hecho de trabajar con disticóntidos y con el hecho de que estos peces son fascinantes desde el punto de vista de la anatomía, de la morfología oral. Entonces, en colaboración con Chris Martínez, John Denton, que son postdocs en el museo, y Melanie Stiasny, estamos trabajando en un proyecto para estudiar la evolución de la morfología de las mandíbulas orales en este grupo. Entonces la motivación es, como les decía, hay una variación excepcional en estas estructuras, pero muy poco se sabe acerca de la evolución de estas. Entonces ya tenemos una filogenia muy robusta, ya está datada, y podemos usar ahora, básicamente lo que queremos hacer es cuantificar la variación morfológica en estas estructuras y determinar patrones de cambio en un contexto filogenético. Los métodos que estamos usando para esto estamos haciendo reconstrucciones craneales y orales a lo largo de la diversidad genética de la familia. Entonces lo bueno es que para esto no necesitamos ejemplares, digamos, frescos, con tejidos, podemos ir a la colección y coger todo lo que ha sido colectado históricamente, lo que decía. Y bueno, estamos usando tomografía computarizada para generar estos datos de morfología, ¿cierto? Y donde podamos visualizar simultáneamente componentes óseos y de tejido blando, porque queremos también mirar algo de musculatura asociada a estas estructuras. Y bueno, entonces la idea es estudiar o analizar esta variación morfológica usando morfometría geométrica tridimensional, y una vez tengamos estos datos, la idea es hacer reconstrucciones ancestral de caracteres en la filogenia que ya tenemos y ver cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado varias de estas cómo se han dado varias de estas transformaciones estructurales a lo largo de la filogenia. Otro proyecto que está en curso, de hecho, este está mucho más avanzado, y este es una filogenia datada de uno de los géneros de la familia Disticodontidae, de Disticodus, que es el segundo género más diverso. Entonces, para esto es un estudio muy parecido, digamos, a lo que he venido haciendo, donde hacemos filogenia por primera vez con datos moleculares. De hecho, para Disticodus no hay ni siquiera una filogenia usando datos morfológicos. Y ya tenemos la filogenia, pudimos muestrar prácticamente casi toda la diversidad dentro del género. Entonces, y además, bueno, al tener la filogenia tenemos también la parte de la adaptación, donde nos muestra que este género diversificó
principalmente durante el Mioceno. Y que de hecho cuando miramos otros géneros de otros, digamos, otras familias que están distribuidas en África, vemos patrones similares. Entonces probablemente hay algo ahí como una correlación entre periodos de diversificación con eventos paleogeográficos que en últimas dieron origen al sistema hidrográfico que vemos en África ahora. Otro de los proyectos en los que ando trabajando es de hecho una cosa que yo arranqué en mi tesis doctoral, que es la sistemática molecular de este grupo fascinante de peces gato, de bagres, es decir, uniformes, y este es un proyecto que estoy trabajando con Mark Sabel de la Academia de Ciencias de Filadelfia, y bueno, lo que pasa es que nos ha tomado un montón de tiempo porque es un grupo que tiene aproximadamente 30 géneros y varios de estos géneros son monotípicos y con distribuciones súper restringidas y hemos tratado como de tener un muestreo taxonómico lo más completo posible y por eso le hemos dado largas y largas, pero ya creo que llegamos a donde queríamos llegar, aunque se nos adelantaron, publicaron el año pasado una filogenia del grupo, entonces lo que vamos a hacer es, de hecho nuestra filogenia tiene algunos géneros que ellos no tienen, entonces por un lado está como más completa, digamos así, entonces queremos comparar estos dos sets de datos y también hacer algo combinado. Entonces vamos a usar los datos que ellos usaron más lo que nosotros tenemos. Y de hecho la idea es presentar esto en una conferencia en el verano. Y bueno, por último, obviamente pues estoy en México, entonces hay que trabajar en la activación mexicana. Estoy muy entusiasmado por la oportunidad de empezar a trabajar con grupos mexicanos y pues aprender de la ictiofauna continental mexicana. Y para esto decidí arrancar con peces de esta región, de la península de Yucatán, más específicamente haciendo estudios filogeográficos de peces asociados a cenotes en esta región. Y que es un sistema, yo creo que muy subestudiado, digamos, en términos de filogeografía o filogeografía comparada. Se han estudiado los peces seguramente de esa región, se sabe que hay, pero no hay realmente estudios digámoslo así, que examinen patrones filogeográficos en peces que están en poblaciones, que evalúen conectividad y demografía y cosas así en poblaciones de peces que estén en estos ecosistemas. Entonces es algo que para lo que de hecho escribimos una beca con Chris Martínez y pues la idea es colaborar en esto con mi colega Patti Ornelas y bueno, porque ya además pues ya tiene mucha experiencia trabajando acá en México, tienes muestras de esa región, entonces pues qué mejor que poder trabajar con ella que sabe mucho más de esto que Chris o yo. Entonces, y bueno, la idea inicialmente es un proyecto piloto con una de las especies que está ampliamente distribuida en esta región, pero además poder hacer filogeografía comparada, usando varias especies, mirar si hay patrones similares, y yo creo que hay un montón de potencial, sobre todo para además trabajar con estudiantes, tener un equipo de trabajo donde se puedan hacer muchas de estas cosas, digamos, en paralelo. Entonces, bueno, eso es todo, qué pena que me extendí mucho. Me emocioné y hice muy larga la presentación. Y bueno, por último agradecer a mis fuentes de financiación y si hay tiempo, preguntas. Gracias. Bueno, sí, ya estamos tarde, pero tal vez un par de preguntas y después el café podemos hablar con él. Sí. Bueno, mi pregunta es acerca de la no monofilia de Carassiformes. Tienes un set de datos de más de 100.000 pares de bases, análisis combinado con morfología. ¿Por qué no proponer dos tribus? A fin de cuentas, pues, una hipótesis, ¿no? No sé si optimizaron los 127 caracteres morfológicos sobre la filogenia para definir nuevas sinapomorfías que soporten los clados. Es una buena idea, eso no lo hicimos. De hecho, lo que hicimos fue combinar los datos más que mapear caracteres. Sí sería interesante hacerlo y bueno, ya la parte de hacer cambios nomenclaturales, bueno, no lo sé todavía, sí la evidencia molecular muestra eso, pero al mismo tiempo yo creo que algunos de estos resultados no son muy robustos, digamos así, que el soporte de estos clavos no es ideal, digámoslo así. Entonces yo en lo personal sí me siento, preferiría estar en la parte conservadora de todavía no proponer cambios nomenclaturales. El problema es que estoy viendo que no sé por qué las moléculas están dando siempre esto, porque y bueno, y pensamos que con muchos más datos o íbamos a obtener eso, pero mucho mejor soportado, o los carassiformes iban a ser soportados como monofilíticos, pero ninguna de las dos. Entonces,
Sí, eso es algo complicado y la verdad yo no le veo como una solución a corto plazo. Pero está interesante eso, mirar cómo han evolucionado los caracteres en esa hipótesis de molecular. Pues. Es en la misma línea la pregunta, o sea, hiciste un análisis de evidencia total, ¿verdad? Ah. Y el grupo siguió siendo parafilético. Entonces, a mí me sugeriría que en realidad es parafilético, ¿no? Sí, bueno, tal vez es como esa... A veces tenemos como la tendencia de aferrarnos a ciertas ideas e hipótesis. Y bueno, pero más que esa tendencia, yo creo que es el hecho de que sí, aún con análisis combinado tenemos la parafilia del grupo, pero de nuevo esos nodos no es que estén muy bien soportados. Entonces yo creo que esos nodos también se pueden caer muy fácil si añadimos otros datos, no sé. Yo siempre soy de los que prefiero hacer, digamos, recomendaciones para cambios nomenclaturales, taxonómicos, cuando siento que la evidencia es muy sólida, sobre todo evidencia molecular. Y prefiero que tener claros muy bien soportados a la hora de hacer esos cambios. Pero sí, no, yo creo que los puntos que ustedes hacen tienen todo eso. Sí, no. Y mi otro comentario es sobre los tiempos de divergencia entre los grupos africanos y los grupos neotropicales. A mí me pasa lo mismo con Riguride y Poisile. Recupero tiempos de 70, 80 millones de años que no son congruentes con la ruptura de Gondwana. Y yo me siento muy incómodo a veces cuando sugerimos, pues estos animales probablemente nadaron a través del océano. La verdad es que yo prefiero pensar que tenemos problemas con datación, con los fósiles. Y creo que lo demostraste muy bien. Cuando pusiste un fósil más antiguo, los tiempos, los tiempos se tiraron para atrás. Sí. Es que yo creo que el problema con los tiempos de divergencia, o sea, de hecho yo tiendo más a creer en tiempos de divergencia que son más antiguos o, mejor dicho, siempre va a estar la tendencia de que las dataciones que tú presentes eventualmente terminen siendo más antiguas aún que lo que propones. Porque los fósiles que estás encontrando son, o sea, puedes encontrar eventualmente un fósil mucho más antiguo que fue lo que nos pasó, entonces eso va siempre a tirar las fechas de divergencia hacia abajo. Entonces, pero no sé si en este caso, digamos, con lo que te sientes incómodo es que esas divergencias que tienen, al parecer son muy recientes, porque son divergencias. Yo no tengo problema con la divergencia, o sea, pensar, por ejemplo, que un caráceo pudo haber nadado a través del Atlántico, ahí tengo problemas. Claro. O sea, fisiológicamente no lo pueden hacer. Claro. No, por lo menos en este caso yo creo que estas dataciones sí como que tienen como más sentido biográfico cuando pensamos en la vicariancia y la fragmentación. Es más difícil pensar que estos bichos están nadando. Sí, yo prefiero decir, bueno, tenemos problemas con la datación. Sí, claro. Missing data, fossils. Sí, todos estos son, yo creo que es lo mejor que podemos hacer con los datos que tenemos ahora y las tecnologías y los algoritmos que tenemos ahora, pero no significa que estas fechas son absolutas y son la verdad absoluta, no, para nada. Y yo soy consciente de eso, entonces también trato de ser cuidadoso a la hora de hacer pues, de las conclusiones a las que llego con este tipo de dataciones. Sí, bueno, solo un par de avisos más. Muchas gracias, Jairo.